Muy buenos días a todos, bienvenidos a el nuevo Webinar Express. El día de hoy tenemos al estimado Luis Manzanares de OneSource Realty y mi persona, Jonathan Abramovich de Panaweb Soluciones Constructivas. En el día de hoy, este Webinar Express ha sido patrocinado por nosotros. Ok, el tema a tratar del día de hoy es muy interesante, ya que vamos a mezclar dos cosas sumamente importantes que ocurren en el día a día y generan un impacto muy fuerte en el bolsillo de los consumidores cuando están pensando en comprar su siguiente terreno, su siguiente propiedad, sea la primera o la secundaria o la tercera o una inversión. Entonces, vamos a hablar de, y así se llama el título de este Webinar Express, de consejos al comprar tu terreno. Entonces vamos a dividirlo de dos maneras muy interesantes, en donde vamos a hablar tanto de todos los problemas que ha tenido la experiencia de los clientes de Luis y por parte nuestra, que es la parte técnica de suelos y cómo esto es importante siempre tenerlo en consideración cuando vas a realizar este tipo de inversiones. Entonces, Luis, cuéntanos un poquito de esos consejos que muchos clientes dicen, no, yo lo sé todo, y al final comienza la lloradera después de ya realizar el error que obviamente impacta el bolsillo. Cómo no, buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Jonathan. Y definitivamente tienes que tomar muchos puntos importantes al momento de poder comprar un terreno. Primeramente, tienes que tener un correo de bienes raíces idóneo con su licencia, donde puedes tú confiar en que va a tener conocimiento suficiente para poder asesorarte y apoyarte en cómo llevar este proceso de compra y de análisis en la compra de un terreno. Por ejemplo, algunos tips muy importantes. Obtener el correo de bienes raíces, como comenté. 2, ubicación. Que una vez que hayas analizado qué tipo de compra es la que estás buscando, para qué fin lo estás buscando, con qué enfoque, poder obtener la ubicación de ese lugar. Una vez que tengas ubicado el lugar, que puedas tener la ayuda de un topógrafo, de un arquitecto que te haga la parte técnica, una empresa de construcción que haga la parte técnica para ver si es factible bajo el enfoque que estás buscando. Conocer la zonificación del lugar. Muchas veces nos metemos, me encanta esta ubicación en San Francisco, por decir algo, y es RM13-2, que es una zonificación muy buena para hacer construcciones de edificios, pero también tienes que ver el metraje que tiene. Según el metraje que tenga, te va a decir cuánto puedes hacer ahí. O como pasa cuando haces una compra en el campo, en el interior. Oye, ver si pasan algún riachuelo, ver cómo está el piso, el subsuelo conformado. Ver los accesos que hay al terreno. Muchas veces te dicen, no, oye, tengo un terreno que está a 300 metros de la electricidad. Exacto, por esos 300 metros, ¿cómo tú vas a hacer que llegue a tu propiedad? O sea, tienes que tener ese tipo de asesoramiento e información de cómo se debe manejar para que no estés invirtiendo de más en el momento. También, conocer qué facilidades hay de construcción en la zona. Muchas personas vienen en el interior y están pensando hacer una casa exactamente como es en Panamá y no necesariamente en Panamá. En esa parte del interior se puede construir de esa forma por falta de materiales o por enfoque del lugar o regulaciones que pueden haber. O sea, temas así, pues, hay de todo un poco, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de algo que conversamos antes de comenzar a grabar. De esta experiencia que casualmente la acabas de mencionar, que estás en San Francisco, encuentras un terreno fenomenal, tiene la zonificación RM13-2 que te da la posibilidad de hacer un edificio y una parte comercial abajo, y uno se imagina, perfecto, voy a hacer un edificio de 30 pisos, pero al final no puedes hacer 30 pisos. Exacto, eso va muy amarrado al metraje que tengas. Obviamente hay unos tecnicismos ahí que no lo voy a ampliar más de ahí, pero ponte, puede ser que tener RM13-2, pero si son 800 metros nada más o 600 metros, te puede ser muy limitado. También puede ser que encontres una zonificación que tal vez no sea la especial que tú estás buscando, pues si alrededor lo tiene,
puedes hacer lo que se llama la continuación de suelo, y eso es un trámite mucho más fácil que hacer un trámite de cero con la institución del gobierno donde se maneja. Entonces sí es muy importante que con el corredor y con el arquitecto que tengas te puedas apoyar de qué es lo adecuado en eso antes de hacer la inversión. Interesante, o sea que si yo compro un terreno para desarrollar una galera, pero compré realmente una antigua casa que tenía una galera al lado, la casa no tiene la significación para hacer una galera, yo puedo convertirla mediante el trámite que tú me acabas de mencionar. Exacto, así es. Y así es como ha ido creciendo realmente lo que es las inversiones comerciales, incluso en San Francisco, en el Pintado, en diferentes lugares, y lo que nos llevó a tener diferentes regulaciones de zonificación que son ya formales más adelante, y que siempre van analizándose a través del tiempo para poder tener lo que sea más adecuado para la población en el momento. Y bueno, y también un tema muy popular de la famosa ganga. O sea, no existe existen gangas, ¿verdad? Pero la famosa ganga, cuando tú encuentras el terreno frente al mar o en un lugar súper interesante y te dicen, sí, vamos a firmar, pero nada más para que sepas, tengo un derecho posesorio, así que vamos a firmar. Cuenta un poquito el tema del derecho posesorio. Por supuesto, mira, yo personalmente estoy seguro que muchos pueblos de raíces no te van a asesorar en que te metas a comprar derechos posesorios, si se puede decir de esa forma. Lo mejor es tenerlo titulado. Al tenerlo titulado es mucho más fácil los procesos de todos los trámites que tengas, porque si está en derecho posesorio todavía tienes que hacer un trámite adicional para poder pasarlo de derecho posesorio a titulado, y eso pues toma su tiempo. También al ser derecho posesorio no es el mismo nivel de seguridad versus alguien que tenga la propiedad titulada. Entonces sí, usualmente te vamos a estar recomendando que sea algo que sea titulado para evitarte hacer procesos adicionales y que tal vez te afecten el tiempo en que tienes planeado tu proyecto. Sí. También me acuerdo, había unos casos muy interesantes que uno quería comprar una propiedad y no hizo la famosa frase due diligence, la debida diligencia, de ver el tema de si está paz y salvo, porque inclusive un terreno que no tienes nada, también tienes que estar pagando cierto tipo de tributos. Así mismo es. Mira, en conjunto con tu contable y tu abogado, el correo de bienes raíces te ayuda a hacer due diligence o el conozca la diligencia adecuada en las compras, donde se pueda ver si la propiedad debe impuestos, si la propiedad tiene el dueño que dice que es, que eso puede pasar en algún momento. Fraude. O fraude, o que tal vez no esté vendiendo la persona adecuada. A veces puede ser que te encuentres a una persona vendiendo una propiedad y tal vez es uno de 5 dueños. Entonces eso lleva ya un proceso adicional ahí. También de que puedas ver de que la persona no tenga ningún tipo de deuda o de gravámenes, de hipotecas que te puedan afectar el tiempo de proceso. Ya una vez que puedas tener esta investigación, que esto se hace bastante rápido, no es algo que toma mucho tiempo, lo que sí es importante hacerlo al inicio para que tengas, como quien dice, todas las piezas de rompecabezas montadas y que sea en el estatus adecuado para que puedas avanzar. Inclusive también me pasó, no a mí, a un cliente. Ojo, esto no es la frase tengo un amigo, no, le pasó a un cliente. No me pasó a mí, gracias a Dios. Hacemos la debida diligencia, donde tenía el terreno, estaba titulado a nombre de la persona que estaba en el contrato. Sin embargo, el terreno en registro público tenía la palabra no es gravamen, no se podía vender. No se podía vender porque tenía un estatus, sí, es le llaman, sí, una limitación de una regulación. ¿Sé cuál es la palabra que tú dices? Una restricción. Una restricción que se puede revisar de manera inclusive gratuita. Es complejo, solamente siempre se pide que lo haga el corredor idóneo, donde ellos entran en registro público con su perfil y comienza a ver si tiene algún tipo de restricción o suspensiones. No, y a veces pasan inclusive cosas que no te imaginas que puedan pasar.
Me estoy acordando ahora mismo de un par de casos. Un colega, corredor, estaba ofreciendo una propiedad, tenían el due diligence hecho, número de finca, todo. Físicamente la propiedad no existía, pero sí existía en el registro. ¿Qué sucede? ¿Cómo así? Que hubo un conteo de los terrenos. Ajá. Y de alguna forma se duplicó. O sea, sí. Un terreno tenía 2 fincas. Wow. Sí, o sea, cosas extremas que pueden pasar, porque es muy importante hacer el due diligence antes. Sí. O propiedades oye, tú ves que está la finca 1 y la finca 2, que tú piensas que están independientes, separadas, pero sucede que a veces puede ser que estén entrelazadas. Interesante. Por no haberse hecho en su momento, pues, la división como tuvo que haber sido. Entonces es muy importante el due diligence en ese tipo de ocasiones. Te entiendo. Y bueno, eso es un buen resumen de las cosas que uno tiene que tener en cuenta desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de revisiones, y eso lo puede hacer un idóneo. Por eso recomendamos mucho a Luis de Watson's Realty, que ha estado haciendo esto por una buena cantidad de años. Y no se crean, siempre hay que estar, como dicen, con el ojo pendiente, ¿no? Igual de mi parte, les voy a contar ciertas características que es bueno e importante tener en cuenta cuando vas a comprar un terreno para un desarrollo de tu casa, de tu proyecto, etc. La primera es, y siempre recomiendo poder ir a ver el lote del proyecto que tú quieres realizar en invierno. ¿Por qué? Una vez teníamos un caso donde una persona veía una ganga, compró un bonito terreno campestre. Yo ya veía la casa, cómo la iba a poner en la cima de esa montaña. Y cuando comenzó el invierno, para tú poder llegar hasta esa cima de montaña, tenía la famosa arcilla, que en invierno tú puedes transitar, en verano puedes transitar tranquilamente, en invierno hasta con los vehículos 4x4 es muy complicado. Entonces al final tenía casi 300 metros lineales de calle que tenía que construir para una casa. Entonces obviamente el proyecto ya no se vuelve muy viable, entonces ahí es donde tienes que acercar la casa más hacia la calle y ya perdía todo el encanto, ¿no? Porque tenía una parada de bus, una tienda, etcétera, etcétera. Esa es la primera recomendación. La otra recomendación que nunca me voy a olvidar fue otra famosa ganga. La persona vio el terreno, vio la vegetación bastante espesa, le encantó la ubicación y se lanzó. Después contrató al arquitecto, el arquitecto le hizo más o menos un desglose de costos con un molde de casa. Y el ingeniero, por suerte, pidió lo que es, ojo, estamos hablando ya de la casa, el terreno comprado. Sí, ¿cómo? El ingeniero pidió, hagamos un estudio de suelo para yo ver cómo está el terreno, para saber cómo tengo que preparar el terreno para montar la casa. Y lo que pasó fue que eso era un fango. O sea, la casa, si tú la pones, se iba a hundir. Literalmente se iba a hundir porque era un fango. El terreno era un desastre y las características del fango es que sea invierno o verano, siempre va a estar húmedo, y por eso te vas a dar cuenta que en verano, cuando todo está seco, todo está muerto, es el único lugar que está vegetado. Apúntense esas, es muy importante, un tip and trick fundamental. La otra es la famosa casa de playa. Compras un terreno cerca a las orillas del mar. Frente al mar. Frente al mar, ya te ves estilo descansando ya con tu sillita, tu cóctel, tu piña colada. Compras el terreno y mala suerte tuya que viene un oleaje bastante fuerte y te tumba el muro. ¿Por qué se cae el muro? Porque era un muro básico de bloques o mampostería que no están diseñados para sostener esos fuertes impactos, socavaciones o inclusive alguna carga. Eso es parte del due diligence que hay que hacer. Exacto, absolutamente. Inclusive hablando de la piscina, en el terreno, les cuento otra anécdota, que es conocer si el terreno en donde vas a poner tu casa es un terreno natural o es un relleno. Los rellenos significan que era antes mucho más bajo el nivel de tierra y estaban tirando tierra para llegar a una altura
compactarla, que ojo, es una ciencia compactar, porque cuando tú le montas una casa, le montas una piscina, es un peso que el suelo no se tiene que hundir. Entonces imagínate, la persona quería poner una piscina a borde de lo que era el muro perimetral de todo el proyecto. La mala suerte de esa persona era que la casa estaba sobre un terreno existente, pero el patio, esos 5 metros, era un relleno. Entonces, cuando él colocó la piscina, obviamente el relleno no tenía la capacidad de sostener la piscina. Y cedió. Y comenzó a ceder. Entonces, en esos casos es muy importante, uno, hablar con la promotora para saber si esto es un relleno o un corte, y con un ingeniero o geotécnico o ingeniero civil poder diseñar lo que necesitas para que la piscina no se hunda, ¿no? Y ahí me acaba de acordar algo que pasa también a veces. Personas que compran estas propiedades y están desniveladas. Desnivelado. ¿Y qué sucede? Que haces otra vez tu piscina o tu patio ahí todo plano y no tomaste en cuenta que tal vez esa altura que hay una piedra ahí. Entonces ya te toca hacer mucho más cosas. Me imagino que ahí has tenido algún tipo de Sí, casualmente te iba a decir esta, la famosa isla. Me acuerdo muy bien, un cliente compró, ¿ves? Ese es el error que compran antes de investigar. Compró una isla, sí se asesoró con el bien y raíz desde el punto de vista qué podía construir ahí, qué no podía construir, los límites, esto, lo otro, pero no se asesoró con un ingeniero para saber si era posible construir eso técnicamente hablando. Se desayunó que toda esa isla tenía una formación rocosa. Ahí está. Entonces, para tú meter una piscina, tienes que, eso no es excavar, eso es taladrar, reventar el hueco de la piscina para tú poder poner la casa que tú ya diseñaste, ya pagaste por ese diseño. Tienes que nivelar toda esa piedra. Obviamente va a ser mucho más lógico tú no estar rompiendo toda esa piedra, sino que diseñar la casa o el proyecto conforme a la presencia de la piedra. Claro, ahora vas a tener escalones, pisos, esto, lo otro, no vas a tener la plana, pero eso es lo que tú haces y tienes que hacer antes de... Ya te toca ya adaptarte a lo que hay. Exacto, antes de comprar una propiedad en donde tú comienzas a estimar si vale la pena o no. Entonces, en resumen, tenemos estas experiencias que queríamos compartir con ustedes, tanto legales, normativas, como técnicas, que les recomendamos realizarlas, ya que es mucho más barato prevenir. Y tu casa, tu sueño, tu fantasía de lote y lo que quieres construir ahí, sea una galera, un edificio, una casa o lo que sea, puede desvanecerse cuando te percates que el terreno que estás comprando no existe o no es del cliente o es de uno o es de 5 hermanos donde solamente uno quiere vender y los 4 no, o cuando vas a comprar un terreno sin saber que es un fango o es una peña de roca. Es más, sale hasta más barato hacer una cantera ahí que construir tu casa, vas a ganar plata. Y bueno, esto fue el Webinar Express del día de hoy. Tenemos entonces presente a nuestro compañero Luis Manzanares de la empresa OneSource Realty, que vamos a dejar los contactos y los datos para que se pongan en comunicación, y mi persona, Jonathan Abramovich de Panaweb Soluciones Constructivas. Y nuevamente, muchas gracias por escucharnos y gracias a nuestros patrocinadores, que en el día de hoy somos nosotros. Hasta luego.